Ahora ya tenemos con nosotros a Patrick O'Brien Cuadros. Él es promotor cultural, gestor cultural y uno de los iniciadores de ese proyecto que hoy en día llamamos, denominamos y conocemos como las canteras del sillar. Patrick, muchísimas gracias por haber accedido a la invitación de Cajas de Resonancia y es un placer poder conversar contigo ahora. Muchas gracias a ustedes, el placer es mío y tener acceso a su teleaudiencia, ¿no? A su audiencia. Patrick, turísticamente es muy conocido la ruta, las canteras del sillar, pero más allá de lo turístico, ¿cuál es el significado que desde tu punto de vista tienen estas canteras del sillar? Bueno, tiene mucho valor simbólico, creo yo, ¿no? En primer lugar, porque a mi modo de ver es una recreación cruda de un desierto, del desierto que, en el que somos parte, ¿no? El desierto más seco del mundo. Sí, pues, ¿no? Y es como un valle desértico, ¿no? Un valle de piedra blanca, dura, pero profundamente desértico, ¿no? Realmente es una recreación, pero también tiene que ver con lo volcánico, con el carácter volcánico de Arequipa. Y desde el punto de vista, digamos, visual, tiene un carácter muy potente, ¿no? Yo creo que la belleza agreste de ese espacio es casi irrepetible, ¿no? Eh, Creo que las personas que tienen acceso a esas quebradas, ya sean vírgenes o trabajadas, eh, ven un paisaje muy particular, ¿no? Que está además asociado directamente a la ciudad, no solamente por el carácter volcánico, sino porque es un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces también tiene una influencia cultural. Por otro lado, es un paisaje, la parte tallada, digamos, la, la parte minera, Para nuestros oyentes, cuéntanos qué es esto de la parte tallada. digamos, es un paisaje natural que ha sido labrado por la mano del hombre para la extracción del sillar. Esa parte es un paisaje también cultural, ¿no es cierto? Como lo es de alguna manera el paisaje de Arequipa, porque los andenes que forman la campiña arequipeña han sido hechos por el hombre. Entonces hay un tema, obviamente una belleza natural, pero una belleza trabajada. Entonces, por el hombre. Hay un tema y un enriquecimiento cultural del paisaje. Y eso también sucede en la cantera de sillar. Ahora, había una serie de explotaciones turísticas, culturales, que uno puede estar a favor o en contra, ¿no? Pero definitivamente el aprovechamiento económico de ese espacio ha revolucionado el turismo en Arequipa, ¿no? En este momento ya es por lo menos la parte de Cerro Colorado, el principal atractivo. Pero ese proyecto que se inició hace como 25 años ya, ha tenido ya muchas réplicas. Nunca se llevó a cabo, a pesar que está aprobado y todo, pero bueno, hay una serie de temas legales y políticos, pero se ha reproducido, por ejemplo, en Yorabamba, ¿no? Yorabamba están tratando de hacer un cañón artificial y un labrado en ese espacio. Y creo que se va a ir multiplicando en otros lugares de Arequipa porque sillar hay en prácticamente todo el suelo arequipeño, fundamentalmente en las quebradas, ¿no? Cuéntanos cuántas partes o cuántas zonas podemos identificar en las canteras, unas más labradas, otras has dicho vírgenes. Eh, ¿Cuál es la Sí, extensión? yo me acuerdo una discusión que tuve con ya murió lamentablemente Eduardo Ugarte, ¿no? Decía, se va a acabar el sillar, no hay que hacer el proyecto. O sea, mira, solamente en Añashuayco hay 18 kilómetros de quebrada, desde el Chachani hasta el río Chile. Pero no es la única quebrada, hay un sistema de quebradas que son más de 9 quebradas, pero la profundidad del sillar oscila entre 50 y 200 metros por debajo del suelo, ¿no? Hay un volcán que hay una maqueta que tenemos, ¿no? Entonces cuando se explica de dónde sale la gran marea blanca, que se llama así la llamaba Atahualpa Rodríguez, ¿no? Eh, que da origen al sillar, que es material piroplástico, o sea, no es lava, sino es ceniza, zumo, que se ha ido compactando.
Entonces, esa marea se concentraba fundamentalmente en las quebradas, pero digamos, está en todo el suelo arequipeño. Si uno abre un hueco acá va a encontrar sillar, pero se profundiza obviamente porque eran las grietas donde se llenaba más fácilmente esa Esa marea blanca, materia, ¿no? claro. Que se ha ido condensando con el tiempo. Entonces, prácticamente toda Arequipa está a cierta altura, digamos unos 3 4 metros, hecha de sillar, ¿no? Y este volcán que queda detrás del Chachani, erupcionó antes que existiera el Chachani, antes que existiera el Miste. Después había erupciones posteriores, pero es fundamentalmente de esa erupción que nace el material bioplástico que luego se convierte en sillar tras miles de años, ¿no? Millones de años. Tú nos decías de que había un proyecto que ha sufrido no su realización debido a factores políticos, económicos. ¿De qué proyecto nos estás hablando, Christopher? Patrick, Perdón, padre, padre. sí, bueno, es un proyecto que no tiene por qué hacerse, ¿no? Pero digamos, el inicio de ese interés por las canteras, creo yo, se origina a partir de un proyecto que desarrollamos hace un tiempo y en que estuvo involucrada mucha gente, ¿no? Empezamos con Enrique Casella, me acuerdo, para el año 1999, y presentamos el proyecto al gobierno municipal de Guillén. Después se fue incorporando gente de gran valía, ¿no? Entre ellos, lamentablemente muerto también, Juan Javier Salazar, creo que es el artista visual más importante que ha tenido el Perú. Y a través de él se involucró mucha gente. Lika Mutal, que se apasionó tanto, que se fue hasta Holanda, lo convenció a Theo Jansen, que es un escultor maravilloso, que se incorporó de alguna manera al proyecto con algunos diseños. Y Ricardo Vice, Tola, Yona, Silvia Westphalen también se aproximó al proyecto, aunque se distanció posteriormente, y muchos plásticos arequipeños, ¿no? Como Milko Torres, Duina Rodríguez, ¿no? Que fueron parte del proyecto, y un grupo importante de arquitectos que desarrollaron el proyecto acompañándonos, ¿no? Creo que era un aporte mucho más sofisticado y potente. ¿Qué características tenía ese proyecto? El proyecto era fundamentalmente un proyecto de arte en volumen, ¿no? Creíamos que el espacio estaba propicio para el desarrollo del arte en volumen a gran escala, involucrando a los principales exponentes del Perú, pero con sus pares mundiales. Parte del proyecto, que es la parte que más me gustaba a mí, era el hecho de poder intervenir ciudades con sillar, tallar. Guzmán, que era un escultor de la época de Quintanilla, de la famosa generación de Quintanilla, de Tizazuchiva, ¿no? De, La que está ahora en el billete de 200. exacto. Y se va, claro, ella era parte no, ella no fue medalla de oro, pero igual fue una generación que tuvo 4 medallas de oro, ¿no? Y uno de ellos era Guzmán, que era el escultor más importante de su generación y estaba en París. Entonces había la conversación de, por ejemplo, intervenir el centro de París con un trozo de sillar, tallarlo. Durante un momento Arequipa ha tomado un protagonismo distinto y esa piedra era donada luego al espacio público. Y eso hacerlo con muchas ciudades, ¿no? Logramos aprobar un proyecto que era loquísimo. Primero en Cerro Colorado, porque se morían de miedo en la época de Guillén, que lo dio prioridad, pero luego desestimó, luego lo volvió a retomar, luego se fue a Cerro Colorado, luego volvió al gobierno regional y se aprobó en 2 instancias. Pero lamentablemente cuando se aprobó ya había iniciado, porque ya lo habíamos lanzado varias veces y ya comenzó la operación turística. Y una vez que comenzó la operación turística ya había un grupo de gente que estaba ganando dinero y hizo imposible que se desarrolle el proyecto, ¿no? Que creo que ya a estas alturas también ha envejecido un poco, ¿no? Ya, pero no me dejes en ascuas. ¿Cómo sería la cantera si es que hubiera desarrollado esa parte del proyecto? Yo creo que sería un lugar maravilloso, porque la creatividad en un grado muy alto, con la intervención de arequipeños, pero también peruanos en general, y latinoamericanos, con este diálogo cultural entre diferentes países, diferentes ciudades, hubieran reconocido notablemente. No le quito valor a lo que existe, pero digamos, no son copias de, ¿no? La idea era generar un espacio mucho más creativo,
donde pudiera desarrollarse a un nivel diferente, ¿no? O sea, ¿tú crees de que hubo o hay una tensión entre lo que era un proyecto cultural ambicioso que trascendía a Arequipa y trascendía el país y eso se ha reducido a lo que actualmente es el recorrido turístico o el negocio turístico? Definitivamente. Definitivamente yo creo que la parte, digamos, inmediata, práctica y la informalidad, ¿no? Porque mientras nosotros tratábamos de hacer un proyecto formal, hubo un par de iniciativas muy ambiciosas, digamos, que tomaron, a mi modo de ver, pedacitos del proyecto, lo iniciaron un poco por ganar un poco de plata, y por ejemplo, el caso de Sierra Exportadora, que fueron los primeros que intervinieron, era muy claro que la parte, porque, digamos, Alejandra Aramayo había escuchado el proyecto de parte de Jesús Carpio como 1 millón de veces, ¿no? Entonces, Sierra Exportadora luego me dice, bueno, tú proponlo, pero yo no iba a tallar escudos, pues. O sea, de un proyecto tan imaginativo como el que había logrado alcanzar con la contribución de esos artistas plásticos, a tallar escudos en las paredes de la cantera, era inverosímil, ¿no? ¿Y qué era lo Entonces, que proponían estos artistas y, plásticos poner como tallas? bueno, había muchos, por ejemplo, una de las personas que lo entendió mejor fue Víctor Delfín. Víctor cuando va le dice, eso no hay que tocarlo, ¿no? O sea, hay que intervenirlo, por eso es que se crea este bosque de esculturas, ¿no? Para que no forzar a los farallones. Y luego, eh, digamos, cuando uno ve la costa cantábrica, Chillida, que es el gran escultor español, bueno, de inicio del siglo XX, cuando intervienen los farallones no los intervienen tallándolo, no interviene con unos picos de metal, ¿no? O sea, tiene que haber un Poniendo diálogo, allí, ¿no? tiene que haber Claro. un diálogo, ¿no? Entonces, frente a la piedra, no necesariamente tienes que poner piedra, ¿no? O sea, porque tienes que poner en evidencia las distancias, ¿no? O sea, en fin, había, me parece, formas más lúcidas de verlo. Pero definitivamente las ciudades se hacen también con el error, ¿no? Un arquitecto me decía, Patrick, el error es parte de la arquitectura. Creo que lo que se ha producido ahí es un error, pero ya tiene un valor cultural, ya tiene un espacio, ya tiene un momento, y las cosas que se dan ya no son necesariamente se pueden dar marcha atrás, ya existe, ¿no es cierto? Claro, pero ante eso, ¿nos contentamos con eso? ¿Quedamos satisfechos con eso? ¿O existen algunos otros caminos o perspectivas o recorridos para, yo no sé, no es determinar con lo que a la fecha tenemos, pero de repente para dar un marco mucho mayor desde el punto de vista cultural, arquitectónico, artístico? Mira, el año pasado, y eso es una coincidencia que, que no tiene que ver conmigo, ¿no? Pero yo siempre había pensado en recurrir a un arquitecto limeño que es de la época que el arquitecto que hizo es el nieto del arquitecto que hizo el Palacio de Gobierno, Malakowski, me parece, si no me equivoco el apellido. Y este señor tiene un hijo que está casado con una prima mía. Ellos llegan y con un encuentro de cine muy interesante que se llama algo así como no me acuerdo el nombre, pero van y proyectan cine en la cantera. Entonces, yo creo que va a haber, y se enamoran del lugar, y probablemente haya nuevas formas de interpretar el espacio, que no tienen que ser la mía, ¿no? O sea, puede haber otras, y seguro que va a haber otras formas de interpretar el espacio y de enriquecer el espacio. Entonces, si ese proyecto, yo creo que ya, por más que está aprobado, tiene dinero asignado y todo, son 37 millones, yo creo que va a quedar ahí. Pero va a haber nuevas formas de interpretar el espacio, va a haber nuevas generaciones que interpreten el espacio y que lo revaloren de otras maneras. O sea, finalmente todo es dinámico, ¿no? Ujú. Para tu Entonces, gusto, ujú. ¿qué es lo siguiente que harías en, en las canteras, esto que tú dices, ese yo, espacio? yo creo que, por ejemplo, a mí me anima mucho que tenga un soporte cultural, que tenga un desarrollo cultural. Creo que cuando fui con un grupo de arquitectos me decían hay que ponerle color. O sea, el color es la gente. Esa era la lectura que teníamos, ¿no?
Uno cuando ve la Rambla en Barcelona, por ejemplo, está lleno de arte, de artistas, de gente que hace cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente, por ejemplo, tiene que ser físico. Puede, con las nuevas tecnologías, puede ser un lienzo que pueda ser vestido con colores, con formas, Tú dices con imágenes. proyecciones, hologramas. Definitivamente, yo creo que puede servir como un lienzo. Es lo primero que yo haría, ¿no? Por ejemplo, este festival de cine que tenían estas personas, y que ya tiene como 10 años, que podría desarrollarse nuevamente ahí, o lo que nosotros propusimos, que era un espectáculo de luz y sonido, pero que narraba un poco la historia natural de los Andes, ¿no? Que dio origen a la cadena volcánica, que generó esa gran explosión, y luego la parte natural y cultural que sobrevivió, digamos, a ese paso del tiempo. Creo que es un espacio que tendría que repensarse, es decir, no desde mi punto de vista, o sea, creo que Arequipa tiene que aprovechar un lugar con un carácter tan potente como las quebradas de Añashueco para encontrar un diferencial, ¿no? Nosotros trabajamos muy cerca también de los gremios turísticos, y algunos de ellos creían realmente que se iba a convertir en el eje turístico del sur del Perú, incluso encima de Machu Picchu, porque podía ser, podía sumar, eh, digamos, el talento de muchas generaciones. Digamos, en 30 años tú podrías tener la colección de arte más importante en volumen de América Latina o probablemente del mundo, ¿no? Ese propósito que comenzó digamos, a desarrollarse en un momento, creo que está alejado por este tipo de desarrollo que se hace, porque, digamos, si yo tallo un león y luego tallo una jirafa, bueno, el arte se aleja un poco, ¿no? El talento se aleja un poco del espacio. Pero como digo, hay mucho, este, digamos, una dimensión muy amplia por recorrer. Y vuelvo a repetir, o sea, efectivamente yo estaba enamorado del proyecto, y cuando no se dio y sucedió estaba muy mortificado, pero ya viéndolo con de la distancia, bueno, es parte del proceso de una ciudad, ¿no? Y la informalidad terminó imponiéndose a la formalidad, o sea, el camino que tratamos de seguir con el SNIF, luego con el Invierte.p para hacer un proyecto serio, luego fue tomado por iniciativas desde el Estado, porque el financiamiento vino desde Lima. En un caso era Sierra Exportadora, que no sé qué tenía que ver en el asunto, y se fue por encima de proyectos que eran del gobierno regional, que tenían el aval de la municipalidad provincial, del distrito, simplemente porque tenían el dinero y tenían la posibilidad de hacerlo. Y luego, a través de este fondo concursable, fondo de empleo, una ONG abusivamente se metió en el espacio y desarrolló, y luego ya fue imposible contener el impulso que se había generado, ¿no? O sea, A mí una de las cosas que me, digamos, eh, da repelús cuando fui a hacer el circuito es el guión del guía turístico. El guión que tienen los guías turísticos es absolutamente pobre. Efectivamente, además se han inventado. Yo me acuerdo cuando he discutido con ellos, decían, pero hay gente que vive, nadie ha vivido nunca en ese espacio, ¿no? Ahora, tampoco podrían hacerlo, porque es un lugar que ha tenido, por ejemplo, una de las cosas que más nos mortificaba es que en cualquier momento podría todo reventar. En cualquier momento puede todo reventar, porque esas paredes han, en esas paredes han usado pólvora para volarla, entonces hay grietas. Claro. Entonces, si hay un sismo, no solamente está en riesgo la gente que opera ahí, sino los visitantes. Para ingresar a ese espacio se usa una huella de camión. No hay un acceso urbanamente resuelto diseñado, para establecido. que vayan seres humanos, y todavía en buses de 2 pisos. Y tercero, ese espacio tiene las posibilidades de que haya una avenida, como ha ocurrido. Bueno, amén de que
lamentablemente Río Seco tiene un parque industrial lleno de curtiembres y botan sus residuos líquidos en ese lugar. También es cierto que en ese espacio había un terreno del gobierno regional sobre el que estábamos apuntando nosotros, que es increíblemente, hay una mina en Arequipa que explota en una reserva natural como la reserva de Aguada Blanca, ¿no es cierto? Bien. Salinas, tiene su planta en Cerro Colorado y sus residuos sólidos los ponen justo encima del espacio donde se desarrolla la actividad turística. Bueno, sí, toda una informalidad. Basta solamente ver las azoteas de los portales de San Agustín, de Flores, de la propia municipalidad con chiringuitos y construcciones que no van pues con la arquitectura ni con el peso, la estatura de la Plaza de Armas y de los portales de la Plaza de Armas. Sí, pues definitivamente hay un tema con la informalidad que sobrepasa pero claro, también es cierto que es el punche del peruano, ¿no? O sea, el peruano tiene que sobrevivir y tiene un estado absolutamente anacrónico, entonces claro, no puede esperar a que, se resuelva a través de esas estructuras, ¿no?